Estás escuchando La Esfera Celeste. Hoy viajamos hacia latitudes ecuatoriales para hablar con Emilio Mora, un observador incansable que captura todos aquellos objetos que logra observar superando los retos de la meteorología, en un área del planeta especialmente dinámica con nuestras amigas las nubes. Y lo hace persiguiendo todo tipo de objetivos, pero con especial predilección para la explicación científica que estos entrañan y que estudia minuciosamente. Bueno, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pep, muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? Aquí Pues muy esperando bien. tu llamada para comenzar nuestra charla. Aquí estamos a la Muy bien, orden. muy bien, muy bien. Oye, hoy hablamos con Emilio desde Costa Rica, ¿eh? Esto me hace bastante ilusión porque aquí estamos por la tarde y tú recién empezáis el día, ¿eh? ¿Verdad? Exactamente, aquí son las 9 de la mañana, las 9 a.m. y ya para ustedes horas de la tarde, ¿verdad? Sí, Pero sí, sí, sí. mi nombre es Emilio Mora. Muy bien, Emilio. Pues oye, bueno, como decía, tú observas desde Costa Rica, desde una localidad llamada Turrialba, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué tal es eso de observar o de dedicarse a la astronomía desde esas latitudes, ¿no? Y con el clima particular que tenéis vosotros. Claro, claro, bueno, Pep, tal vez iniciar diciéndote, bueno, que soy de Costa Rica y es un país pequeñito en América Central de cerca de 51.000 kilómetros cuadrados, entonces realmente todo nos queda muy cerca. Es un país muy montañoso y bueno, las costas las tenemos aquí a 2 horas del Valle Central, o sea, de donde está la capital. Ajá. Turrialba está a unos 65 kilómetros de la capital. Entonces, bueno, prácticamente todo nos queda bastante cerca. Ujú. Sin embargo, el país, bueno, como tal, cerca del Ecuador, pues estamos en una zona un poco difícil climáticamente, en la zona de convergencia intertropical. Entonces, esta zona es una región en donde convergen los vientos alisios del norte y del sur, una franja o zona de baja presión que en donde siempre prácticamente tenemos mucha nubosidad y muchos efectos climáticos negativos como, Ujú. qué sé yo, tormentas, depresiones tropicales, huracanes, etcétera. Entonces eso complica un poco las cosas. Ujú. Eh, Sin embargo, bueno, tenemos la otra ventaja de estar en una latitud ecuatorial en donde tenemos prácticamente a disposición los dos hemisferios, ¿verdad? El Ya, hemisferio sí, sí. boreal o norte y el austral. Entonces, bueno, eso hace que tengamos prácticamente los dos hemisferios completos disponibles y entonces la gran cantidad de objetos que eso significa, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, esa Ah. es una gran ventaja. Pero sí, Ujú. como te decía, el problema los problemas climáticos son bastante serios. Ujú. Entonces, no sé, al final en el año son 4 horas, perdón, cuatro meses de una época seca. Aquí no tenemos estaciones marcadas como las tienen ustedes. Y Ujú. entonces unos 4 meses de época un poco más seca, pero eso no quiere decir que no llueva, claro que también llueve. Ya. Entonces eso dificulta bastante las cosas. Pero bueno, ahí vamos Ujú. haciéndole poco a poco. Yo vivo aquí en el Ujú. centro de Turrialba. Turrialba es una ciudad de unos 50.000 habitantes, pero claro, como siempre, los grandes problemas de contaminación lumínica, ¿verdad? Que no escapan Ya. en ninguna ciudad. Y entonces, bueno, para poder hacer un poco de astrofotografía y observación, pues hicimos construimos una casa camino al volcán Turrialba, a unos 20 kilómetros de acá de la ciudad. Ujú. Ahí el lugar es un sitio de observación que está detrás de una colina, entonces esa colina me sirve también como barrera anticontaminación Claro. lumínica. Entonces, bueno, Ujú. por allá arriba, porque es camino a un volcán que en este momento está activo, ahí tengo el sitio de observación. Más o menos para que tengas una idea, es algo así
una similitud como estaba colocado, por ejemplo, el radiotelescopio de Arecibo, en una depresión. Ajá. Entonces ahí tengo mi sitio de observación y bueno, y la bóveda celeste va pasando de este a oeste. Entonces, bueno, pues puedo hacer bastantes cositas por ahí. Es digamos, un cielo Bortle entre 3 y 4, y entonces en algunos momentos hay alguna contaminación, pero eso ahí poco a poco va uno paliándolo con filtros y con cosas de este tipo, ¿verdad? Anticontaminación. Y el cielo, cuando el cielo está bonito y es bastante transparente, pues puedes observar prácticamente, qué sé yo, las nebulosas de absorción de la Vía Láctea, estas que están desde el Cisne hasta Ofiuco, y luego también el saco de carbón, en el caso de cuando observas la Cruz del Sur y la nebulosa de la Pipa en la región de Ofiuco. Entonces todo eso lo puedes observar. La gran hendidura es la que te decía, la que corre de Cisne a Ofiuco. Y entonces, bueno, pues sí, puedo hacer bastantes cositas ahí. Entonces, así ha sido el asunto. Pero en realidad no es que tenga un observatorio, ni mucho menos. Simplemente es un planché que hice un poco alejado de la casa. Y entonces ahí, pues, debo de armar prácticamente a diario. Cada vez que voy a hacer fotografía o que voy a hacer observaciones, pues tengo que bajar todos los equipos, la montura, con lo que eso pesa, ¿verdad? Y luego los tubos, la computadora, jalar mesas, jalar sillas, y para comenzar a hacer lo que voy a hacer. Pero sí, bueno, ha sido una gran ventaja tener esa casa, haber construido esa casa ahí, donde hay un poco menos de contaminación, porque prácticamente aquí del centro de la ciudad es imposible poder hacer nada. Entonces, bueno, así ha sido más o menos el asunto. Pero esa región de la zona de convergencia intertropical sí es un problema, y sobre todo en la región donde estoy yo, que es la región hacia el Atlántico del país. Entonces, el país tiene una cadena montañosa que atraviesa el país déjame ver, del noreste al suroeste. Y entonces esa también es como una barrera. Entonces la parte que está hacia el Pacífico, hacia el Océano Pacífico, esa sí es un poco más seca y con mejores cielos. Pero en el caso mío, que estoy en la zona atlántica del país, pues es un poco complicado. Pero bueno, ahí vamos haciendo lo que se puede y tratando de aprovechar las pocas noches disponibles, tratando de aprovecharlas. Y aquí el asunto es así, como yo les digo a mis amigos, yo saco la cabeza por la ventana, veo si está despejado y corro para la otra casa que tengo allá arriba, el camino al volcán Turrialba, donde está el sitio de observación, y así es como lo hago. Pero eso tampoco te garantiza que el momento que esté despejado así va a pasar toda la noche, porque he tenido el problema de que bajo los aparatos, bajo los equipos, y no he comenzado a armar cuando se nubló, y otra vez voy con todo para la casa. O armo todo y de momento vengo y alineo con 1 o 2 estrellas y voy a comenzar a hacer algo, y se acabó la fiesta, ¿verdad? Porque se nubló. O tomo la primera captura de una serie que voy a hacer de alguna galaxia o alguna cosa, y tomo la primera captura y ya para la segunda no pude hacer nada. Y así eso me ha pasado infinidad de veces, ¿verdad? Entonces es muy complicado, pero a la vez esto es de paciencia, ¿verdad? Y yo creo que los que nos gusta esto y los que lo vemos prácticamente como una pasión, como un estilo de vida, pasamos ahí horas de horas. Mira, yo saco los aparatos a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, y el otro día estoy guardando todo y me estoy metiendo a la casa a las 5 de la mañana, después de pasar toda la noche, ¿verdad? Y eso es con mucha frecuencia que lo hago. Y a diferencia, digamos, de los compañeros que tienen observatorios automatizados o cosas de ese tipo, que simplemente dejan los instrumentos haciendo fotos y después vienen y recogen los datos, yo prácticamente eso no lo hago, porque en realidad me gusta bastante estar ahí presente, ¿verdad? Y estar viendo las capturas y lo que voy haciendo. Y también porque en ese momento pueden suceder cosas ahí en la bóveda celeste que me las pierdo si estoy metido dentro de la casa. Entonces ahí veo, qué sé yo, que veo bólidos, que veo satélites artificiales, que veo un montón de cosas que realmente si vos estás dentro de la casa no observas nada de eso, ¿verdad? Entonces trato de aprovechar
trato de aprovechar todas esas horas. El tiempo que estoy capturando, pues estoy buscando otras cosas que hacer y viendo para arriba. Entonces he visto bólidos impresionantes, no hace tanto tiempo. Imagínate que estaba medio agachado viendo la computadora cuando de un momento a otro fue un fogonazo que provocó sombras en donde yo estaba, ¿verdad? Y no me dio tiempo de volver ni a ver, pero eso tuvo que haber sido un bólido con una magnitud de -10 o -12, una cosa extraordinaria. Y esas son las cosas que si no estás afuera te las pierdes. Entonces a mí me gusta estar siempre presente con lo que voy haciendo, incluso viendo lo que estoy capturando, porque puede que tenga alguna desviación, alguna cosa, y entonces ahí mismo las voy corrigiendo. Entonces, bueno, así es como lo hago. Pero... Vale, muy bien. Y dentro de estas circunstancias, ¿no? Inclemencias meteorológicas y bueno, y todas estas variables que has contado, a ver, y las cosas que te he visto tienen un planteamiento que me gusta, porque al final tú haces... Se podría decir que astrofotografía, pero en realidad haces una astrofotografía con una mirada más bien científica, porque escoges los objetos más bien pues porque tienen un interés intrínseco interesante, ¿no? Porque son efímeros o porque tienen alguna cualidad especial y generalmente no porque sean pues el clásico planteamiento estético, ¿no? Y esto te conduce a hacer fotografía de supernovas o de estrellas de carbono, como veremos después, o de cometas, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco este planteamiento que tienes tú en tu observación? Claro, Pep. Bueno, mira, en realidad comencé haciendo de todo, porque yo prácticamente hago astrofotografía planetaria, el Sol en luz blanca, en H-alfa, planetas, meteoros, lluvias de meteoros, asteroides, bueno, y luego en cielo profundo, pues también de todo, ¿verdad? Qué sé yo, nebulosas planetarias, nebulosas de emisión, regiones H2, cúmulos globulares, cúmulos abiertos, bueno, prácticamente he hecho de todo un poquito, tratando de aprender de todo. Pero bueno, y la otra cosa es que siempre estoy atento a toda la información que circula en la red para saber qué objetos hay ahí, como unos objetos bastante particulares a los que les doy un poco más de interés, pero eso no quiere decir que no he pasado por todos esos objetos. O sea, y prácticamente no regreso al objeto, por el objeto que paso, difícilmente vuelvo, porque la verdad es que lo que trato es de ir como guardando recuerdos de todo lo que voy haciendo. Entonces, qué sé yo, por decirte algo, tengo capturadas, no sé, unas 150 nebulosas planetarias. Con los cúmulos globulares, pues todos los de los catálogos NGC, IC y el catálogo Messier, o sea, prácticamente de los 150 y un poquito de cúmulos globulares de la Vía Láctea, tengo capturados como unos 120, que son como el 80% de todos los cúmulos globulares. O sea, aparte de esos, de otros catálogos como los Palomares, el catálogo Palomar, el catálogo Tersán, etcétera. Entonces, eso siempre me ha llamado mucho la atención. Luego también muchas galaxias también, desde las más grandes angularmente, ¿verdad? Galaxias grandes y brillantes hasta las más tenues. Y también, bueno, fotografiando un poco grupos y cúmulos de galaxias, galaxias en interacción gravitatoria, todo eso me interesa bastante. Y te voy a decir por qué, porque cuando hago estas fotos, al final, para publicarlas, para compartirlas, busco un poco de información sobre los objetos. Entonces eso me ha permitido informarme de muchas cosas y conocer de muchas cosas, pero como te decía, aparte de todo eso, siempre estoy pendiente de toda la información que circula por la red. Esto ha sido muy, muy importante porque tenés información muy actualizada. Aparte de eso, Sky and Telescope con sus mensajes de información de eventos nuevos, entonces todo eso te hace poder programar ese tipo de eventos que son también muy llamativos, ¿verdad? Y a los que les doy un poco más de interés, como vos decís, supernovas, novas, lugares donde digamos, son sistemas binarios, donde hay un par de agujeros negros rotando, y entonces al final de cuentas hay estos incrementos de esos arrebatos de luminosidad, porque el agujero negro en ese momento se está alimentando, y que digamos el agujero negro o algunos cuásares también pues tienen magnitudes bastante
tenues, digamos 10 más 18, una cosa así, y en ese momento resulta que llega información donde, por favor, comencemos a monitorear este sistema porque tiene un arrebato de brillo y en ese momento la magnitud está, por ejemplo, en más 12, o sea, unas 6 magnitudes más brillante. Entonces, todas esas cosas hacen que busques ese tipo de objetos. Y sí, bueno, como te digo, no es que no he pasado por la mayoría de los objetos, pues yo a ellos los molesto y les digo a mis amigos, yo a ustedes podría compartirles una foto diferente por los siguientes 3 años y medio sin repetir la foto. Y es porque tengo tantísimas capturas, o sea, te puedes imaginar, qué sé yo, estamos hablando de 1500 objetos o una cosa así, entre todo lo que tengo capturado, o sea, le he dado duro, y siempre y cuando el clima me lo permite, trato de hacerlo. Lo que pasa es que también no puedo esperar a hacer grandes fotos, no puedo integrar, digamos, tiempos de captura de 7 horas, 8 horas, como hace mucha gente, porque el tiempo no me lo permite, el clima no me lo permite, ¿verdad? Entonces, de ahí trato de hacer, aunque sean capturas de poco tiempo, pero que me quede el recuerdo de por donde voy pasando. Entonces eso ha sido muy, muy importante para mí, porque mira, prácticamente hago barridos del cielo, en realidad. Comienzo con una ascensión recta y termino con otra 8 horas después, una cosa así. Entonces, eso me ha permitido aprender bastante. Esa pequeña descripción de cada objeto que voy capturando me ha permitido entonces conocer bastante sobre los objetos y sobre los, no sé, el dinamismo de todo esto, ¿verdad? Pero así es como lo he ido, como lo hago. Muy bien. Y cuando hablas bueno, que al final tienes referencias gracias a la red, ¿no? Que podemos estar informados, ¿no? En tiempo real bueno, Claro, mucha información a mano. En ese claro. sentido, ¿tienes alguna preferencia? ¿Tienes alguna red preferida o alguna fuente de información que consultes a menudo? Mira, bueno, ok, digamos que algunos sitios, este sitio de las últimas supernovas, pues eso lo paso todo el tiempo consultando, de la Universidad de Purdue. Después, qué sé yo, las bases de datos de objetos extragalácticos de NASA, Sky and Telescope, y luego de todo lo que también ayudan estos grupos, los grupos de Facebook, ¿verdad? En los que estamos incluidos la mayoría, que hay tanta gente en lo mismo que al final se comparte tanta información de que siempre tenemos mucho que hacer, porque prácticamente a diario hay cosas nuevas, prácticamente a diario hay cosas nuevas, y qué sé yo, que por allá uno ve una cosa, que por allá otro ve otra cosa, que las investigaciones que se hacen en los grandes observatorios, ese tipo de cosas. Entonces, hay pero infinidad de recursos en la red que te sirven. Esta es la magia de la internet. Yo me acuerdo cuando yo creo que la mayoría de todos nosotros hemos comenzado así, con una simple ilusión, y yo me acuerdo cómo comenzó en mí este gusanillo de la astronomía. Te voy a contar una anécdota digamos que vacilona. Allá por los años 60, cuando estaba en primaria, llegó una exposición de libros a mi escuela, en primaria, y bueno, ¿te acordás? Esas exposiciones de libros itinerantes que iban de institución en institución, ¿verdad? Donde la gente pues compraba enciclopedias y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, y recuerdo que al grupo donde estaba yo nos llevaron a la exposición de libros, y bueno, y entre todos los libros que existían o que habían en la exposición, había un libro de astronomía, el libro de astronomía popular, de un señor Camille Flammarion, una edición ya actualizada y toda la cosa de ese libro. Es un libro gruesote, y eso fue como amor a primera vista. Ese fue el libro que a mí me capturó desde ese momento. Y bueno, y cada vez que yo tenía la oportunidad en los recreos en primaria, me iba a ver el libro y a hojearlo y esa cosa con el libro, mientras estuvo la exposición. Y entonces, bueno, hablando con mi mamá, me dice, oye, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a comprarte el libro. Y entonces me compraron ese primer libro de astronomía, el libro de astronomía popular, te puedes imaginar. Y ya de ahí en adelante, eso fue de no parar. Cada vez que íbamos a San José, a la capital, pues ya era así como religiosamente pasar a las librerías a ver qué materiales podía encontrar sobre astronomía.
Y luego ya cuando llegué a secundaria, pues entonces ahí buscando en los libros de las bibliotecas de mi colegio, de verdad, de mi instituto de educación secundaria. Y luego en la universidad, pues parecido, ¿verdad? Metido en las bibliotecas, sacando fotocopias y buscando información, que eso era lo que en ese momento había disponible. Y muy autodidactamente tratar de ir entendiendo, ir aprendiendo, ir entendiendo cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Yo creo que así comenzamos la mayoría. Pero sí, así ha sido, ¿verdad? El camino. Muy bien. Muy bien, y a todo esto, sobre lo que no me has hablado es sobre tu equipo. Ok, bueno. Digamos que lo primero es que de veras, uno cuando tiene el apoyo de la familia, pues las cosas se van haciendo más fáciles. Después de ese libro, entonces, el siguiente año, pues ya yo quería un telescopio. Entonces mi mamá también hizo el esfuerzo y me compró mi primer telescopio. Imagínate, un Tasco de 60 milímetros de aquellos como montura alta azimutal. Y bueno, y entonces así comencé. Te puedes imaginar cuando, sin conocer prácticamente nada, cuando logras observar por primera vez Saturno. Eso es como alucinante, ¿verdad? Sí. Y entonces observas esos anillos y bueno, y te quedas anonadado de ver esas cosas. Y entonces ese fue mi primer telescopio. Ahí poco a poco fui también teniendo otros telescopios con un poquito más de abertura, un 114, también un Tasco. Y ahí poco a poco, hasta que ya entonces estudias, tener la posibilidad de trabajar y entonces ya el asunto económico como que da un giro y entonces ya puedes comenzar a pensar en equipos un poco más sofisticados. Y fue así, bueno, como ya tengo un Smith Cassegrain de 8, un Celestron HD de 8 sobre una montura ecuatorial, una EQG, o sea, una montura una Orión, una montura bastante buena. Y aparte de eso, un par de refractores ahí, apocromáticos también para hacer campos amplios y bueno, y también un par de cámaras que en realidad nunca me he preocupado por hacerme de una cámara dedicada, una astrocámara, sino que lo que tengo son un par de reflex, una modificada y la otra sin modificar, una T3 y una T6, sí, un par de cámaras Canon. Y todavía no he hecho el paso a las cámaras, a la astrocámara, porque las condiciones climáticas son tan malas como te he comentado y tan difíciles que entonces al final de cuentas he pensado, bueno, con esto puedo hacer lo que necesito. Más adelante posiblemente daría el salto, pero es un poco complicado porque ahí hay un bandido perro que nos tiene... El perro del vecino. Déjalo okay. Que hable un rato. No sabía que él estará ladrando. Y entonces te comentaba que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer, no sé, LRGB y banda estrecha, pero en mis condiciones es tan difícil que por eso no he hecho el cambio de los equipos. Y bueno, y también con esto, como me gusta hacer muchos campos amplios, entonces tengo lentes de muchas diferentes distancias focales para hacer eso. Entonces, básicamente eso es, y un par de cámaras para hacer fotografía planetaria. Y básicamente eso es con lo que cuento. Y con este equipo y de toda esa amplia selección de objetos de 1000 y pico capturas que tienes, a mí me destacan unas que son unas imágenes que pueden llegar a ser como muy humildes, pero que me gustan mucho, que son tus capturas de estrellas de carbono, que parece que les tienes una especial predilección, ¿verdad? Ok, te cuento con el asunto de las estrellas de carbono. Ya había leído algunos artículos en Sky and Telescope sobre estrellas de carbono, pero sin embargo nunca les había dedicado tanto tiempo. El asunto fue así como coyuntural. Como te decía, llegó el momento en que con mis equipos prácticamente le he tirado a todo lo que tengo disponible le he tirado. Entonces, bueno, hace unos días dije, bueno, voy a comenzar, hace prácticamente un año, dije, bueno, voy a comenzar. Hace días estaba pensando en un proyectito que podría ser capturar todas las estrellas brillantes hasta la magnitud 2,5 para ver los colores de las estrellas y entonces esto de los colores, cómo se relaciona con todo lo demás, con la masa, con la luminosidad, etcétera, ¿verdad? A través del diagrama de Hertzsprung-Russell. Entonces comencé a capturar estrellas y dije, bueno, son más o menos 100 estrellas hasta esa magnitud de 2,5. Entonces resulta que eso fue como el año pasado
y por allá de abril o una cosa así. Y entonces lo primero que tenía disponible era hacia el hemisferio austral o sur, pues las estrellas Alfa y Beta del Centauro, y aparte de eso tenía las estrellas de la Cruz del Sur, y comencé por ahí. Entonces comienzo a tirarle a las estrellas, ¿verdad? A esas estrellas brillantes, hasta que, bueno, comienzo a procesarlas y llego a Becrux. Becrux es la estrella beta de Crux, de la Cruz del Sur. Entonces, ok, cuando vengo y proceso Becrux, me doy cuenta de que hay un punto rojo ahí, pero tremendamente brillante y muy rojizo. Y digo, ¿y esto qué es, verdad? Y comienzo entonces a buscar y a informarme de qué era, y resulta que era Deye Crucis, que es una estrella de carbono de las más rojas que existen en el cielo. Tiene un índice de color como de 5,8, una cosa así, o sea, es una estrella muy, 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 muy roja. Entonces, ok, entonces ahí se me despertó el asunto, y también conversando con un amigo argentino que se llama Gustavo Balán, él entonces ya me decía, mira, es que esta es la que llamamos el rubí de Crux. Y entonces, ok, me llamó la atención y dijo, mira, que esto está interesante, comenzar a capturar estrellas de carbono. Entonces comencé a buscar listados de estrellas de carbono, y me encontré uno bastante completo de la Real Sociedad Astronómica de Canadá, en donde tiene como unas 150 estrellas de carbono, digamos que deben de ser un poco las más cercanas y las más brillantes. Y entonces comencé por ahí, y entonces ya me dio por comenzar a capturar estrellas de carbono, y sobre todo porque esos colores son muy, muy atrayentes. Realmente esos colores son contrastantes contra el resto contra el fondo del cielo. Entonces comencé a capturar estrellas de carbono, y así entonces debo de tener capturadas como unas 150 estrellas de carbono. Ahí voy procesándolas, ahí voy poco a poco procesándolas, pero por si te has dado cuenta, en mi sitio de Facebook no lo utilizo para nada personal, simplemente es para publicarla y compartir las fotografías que voy haciendo, pero prácticamente voy compartiendo una fotografía diaria, porque son tantas las que tengo, incluso sin procesar, que ahí voy poco a poco haciéndolo. Entonces ese fue el interés por las estrellas de carbono, y fue esa, Deye Crucis, que apareció a unos 2 grados al oeste de Becrux, que es la estrella beta de la constelación de la Cruz del Sur. Las estrellas de carbono son estrellas bastante evolucionadas, que están en la rama asintótica de las gigantes, o sea, la mayoría son gigantes rojas. ¿Y por qué es este color? Bueno, porque las estrellas estas estrellas han salido de la secuencia principal y comienzan a fusionar helio. Entonces, al final es algo así como que se llama como es un proceso de triple alfa, le llaman, una cosa así, en donde 2 núcleos de helio se fusionan, forman un núcleo de berilio. Luego a ese núcleo de berilio también se le agrega otro núcleo de helio por efecto de la temperatura, y forma un núcleo de carbono. Entonces así es como esas estrellas al final terminan con esas grandes cantidades de carbono. Las corrientes de convección, todo eso sucede en el núcleo a temperaturas altísimas, de 100 millones de grados, una cosa así, y luego entonces por efecto de las corrientes de convección, ese carbono va saliendo hacia las capas más externas de la atmósfera de la estrella. Y el color rojizo de estas estrellas, aparte de que son estrellas con temperaturas muy bajas, con temperaturas, no sé, de 2500, 3000 Kelvin, ese carbono forma como una película, como un fino yin, que impide el paso de otras longitudes de onda que no sean las rojas. Entonces, qué sé yo, ahí se pierden las longitudes azules, etcétera, y entonces solamente los rojos y los anaranjados son los que pasan y llegan a nuestros ojos, a los telescopios. Entonces, por eso es que esas estrellas son tan rojizas. Al final de cuentas, son estrellas de masas intermedias, entre 8, más o menos 8 masas solares, y al final ellas terminarán siendo nebulosas planetarias, cuando se liberan de todas las capas externas, nebulosas planetarias, al final terminando como una enana blanca. Pero ese más o menos, así a grandes rasgos, eso es lo que pasa en las estrellas de carbono. Perdón, me comentabas, ¿qué fue lo que me preguntaste? Sí. Perdón. Sí, además de estos objetos tan interesantes que son las estrellas de carbono, aunque evidentemente no son tan dinámicos como puede ser una supernova o un cometa, si hay otros objetos que te atraigan especialmente.
Bueno, pues sí, en realidad fíjate que tal vez cometas, tengo capturados tal vez unos 60 cometas, supernovas, unas 50 supernovas. Entonces, todos este tipo de objetos dinámicos sí me interesan bastante y es muy bonito, aunque no hago fotometría ni nada por el estilo. Bueno, pues ahí estoy siempre atento a lo que publican los compañeros, digamos, en España, por ejemplo, el observadores de supernovas, donde está Juan Luis y Ramón, y ellos que hacen unas cosas extraordinarias, ¿verdad? Cuando a través de fotometría pues, hacen estas curvas preciosas del brillo de estas supernovas. Entonces, siempre estoy al tanto de todo eso y siempre tratando de capturar, como te digo, esos recuerdos de esas estrellas que explotan en esas galaxias lejanas. Entonces, siempre trato de estar al tanto de todo eso. Muy bien. Muy bien. Y ahí me contaste también que hay objetos aparte, ¿no? El año pasado participaste en una campaña, ¿no?, en la que diversos observadores de distintos países del mundo aportaban capturas de un par de estrellas muy especiales en motivo de lo que podríamos llamar el experimento para medir la paralaje más ancha de la historia, ¿no? Casi. No sé si es una Ajá. definición muy, muy acurada, pero esto tiene que ver con la misión New Horizons. Eso que vos me comentas, eso fue en abril del año pasado, del 2020, Sí. abril del 2020. Eh, ¿Te acuerdas que la New Horizons, New Horizons estuvo primero en el 2015 cerca de Plutón, analizando Plutón? Después de ahí, como en el 2019, ya comenzó a adentrarse en el cinturón de Kuiper y estuvo también por aquellos, aquel objeto Ultima Thule o Arrokoth, Sí. por ahí le llaman. Y entonces, bueno, la NASA vio que esa era una buena oportunidad para hacer una medida directa de paralaje o de paralaje directo. O sea, normalmente para hacer estas investigaciones se utiliza la órbita de la Tierra, ¿verdad? Que son entonces 300.000 kilómetros. La base del triángulo es de 300.000 kilómetros. Pero entonces, bueno, aprovechando que la nave estaba tan allá, a casi 7.000 millones de kilómetros, entonces dijeron, bueno, esta es una buena oportunidad de ver una medida de paralaje en forma directa. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer entonces capturas con la cámara de la nave en el cinturón de Kuiper sobre el Próxima Centauri y Wolf 359, que son dos de las estrellas más cercanas al sistema solar, y que igualmente entonces telescopios de tierra hagan las fotos en ese mismo instante o en esos mismos momentos para luego poder darnos cuenta o medir ese ángulo que se va a formar entre las capturas desde la nave y las capturas en tierra. Originalmente eso estaba posiblemente para que lo hicieran observatorios profesionales, pero bueno, pues el asunto de la pandemia, entonces esos observatorios por allá de abril estaban cerrados y todo el mundo, me imagino que trabajando desde las casas y toda esta cosa. Entonces, bueno, recurrieron a tratar de hacer esas campañas de observación a través de aficionados a la astronomía. Y así fue como para Latinoamérica, un compañero argentino se encargó de toda la coordinación y la logística de la gente que iba a hacer las capturas en la región de Latinoamérica. Entonces, al final de cuentas, bueno, todo esto, las fotos que hicimos de ambas estrellas en el mismo momento que lo hacía la nave, la New Horizons, se las enviamos a él. Él al final me imagino que las corrigió un poco y las envió a NASA. Toda la astrometría la hicieron allá en el proyecto, en el proyecto o programa de paralaje de NASA. Entonces ellos allá hicieron toda la parte de astrometría y bueno, y por supuesto nosotros con las fotos nuestras y la foto de la nave, pues también pudimos hacer algunas experiencias interesantes, ¿verdad? Vos sabés, bueno, ahí lo que hicimos al final, superponiendo las dos fotos, medimos el ángulo equivalente al cambio de posición de la foto de la nave con respecto a las fotos de nosotros y sabiendo un poco la resolución del equipo que la tomamos, entonces ahí pudimos darnos cuenta cuál fue el ángulo que se midió, cuál fue el ángulo entre las fotos de la nave y las fotos de nosotros.
Ujú. Entonces, bueno, ahí conociendo un poco el tamaño en micrómetros del tamaño de píxel de la cámara y la distancia focal del telescopio, pues entonces pudimos hacer eso. Bueno, al menos yo lo hice. Y bueno, y al final de cuentas, ese ángulo equivalente a la medición desde los dos puntos fue de como, en el caso de nosotros, ¿verdad? Así a pie y tratando de hacerlo lo más preciso posible, como de unos 32 arcosegundos, que eso al Ujú. final se tradujo al hacer la medida de la distancia utilizando la fórmula de paralaje, ¿verdad? Ujú. Que es, bueno, la base de ese triángulo entre la tangente de ese ángulo. Salieron medidas interesantes como de 4.7 años luz a Próxima Centauri. Al final de cuentas, la medida real anda como en 4.2, ¿verdad? Ujú. 4,2 años luz. Esto medido a través de Gaia, por ejemplo, pero bueno, de la predicción de esos de ese satélite, pues es muy eficiente, pero bueno, como una simple curiosidad, fue muy interesante hacer esas mediciones y ver que no andábamos tan largo, aún siendo fotografías de aficionados, ¿verdad? Entonces fue Ujú. muy interesante. Fue una muy bonita experiencia en realidad. Ujú. Seguro. ¿Y las imágenes os exigieron algún tipo de característica técnica? Ok, bueno, en realidad ellos decían entre más distancia focal, pues mejor. Claro, Entonces, claro. bueno, ya con un telescopio con un 8 a 200, perdón, a 2000 milímetros, o a 1400, 1500 milímetros, era más que suficiente. Al final las fotos, bueno, las tuvimos que recortar un poco a 20 por 20 arcominutos con la idea de que fueran lo más parecidas posibles al campo de visión que tenía la cámara de la New Horizons, Ujú. que es más o menos como de 17 y un poquito, la cámara Lorry de la New Horizon de como 17,7 minutos, una cosa así. Entonces, básicamente esas eran las necesidades y que no se utilizara ningún filtro, etcétera, ¿verdad? Bueno, y así esas fueron, digamos, como las fotos en bruto que mandamos para que luego ellos trabajaran sobre el asunto de la astrometría. Ujú. Muy bien, muy chulo. Pero Muy sí, bien. sí, fue muy interesante y luego Pero, estar compartiendo con ellos información de que cómo lo vamos a hacer, qué día lo vamos a hacer. Y bueno, y resultó que la gran suerte de que ese día se despejara, ¿verdad? Porque bueno, en realidad la idea era tomarlas simultáneamente entre la New Horizons y nosotros, aquí en tierra, o bien unos pocos días después o una semana, tomando en cuenta que el movimiento propio de ese sistema es muy bajo, es como 3,6 arcosegundos anuales, entonces un poco unos días después no iba a alterar en nada la medición, pero sí fue muy interesante. ujú. Muy bien, muy bien. Y oye, yo te he visto también que es que de objetos, como comentabas antes, no hace falta que los repasemos todos, pero es que has tocado de todo, pero por ejemplo has hecho lentes gravitacionales o cuásares, que son objetos que en principio en lo que sería un poco el paradigma de la astrofotografía que estamos acostumbrados a ver, pues no son muy típicos porque no suelen ser, a no ser que el equipo sea profesional, imágenes muy espectaculares, ¿verdad? Así es, sí, 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 definitivamente. Pero mira, lo grande de todo esto es que cómo puedes hacer eso desde el patio de tu casa, es que es interesantísimo, ¿verdad? Ajá. Y estas cosas, cuásares, lentes gravitacionales, como yo les digo a mis amigos, a mí eso me huele el coco cuando yo hago esas cosas y cuando me meto a averiguar un poco sobre el asunto. Pero te puedes imaginar, por ejemplo, qué sé yo, cuásares, bueno, digamos, hablemos un poco de lentes gravitacionales, que son cuásares en agujeros negros supermasivos en galaxias sumamente distantes, ¿verdad? Y entonces lo interesante de poder hacer esas cosas, que están a 7,000, a 8,000 millones de años luz, una lente gravitacional que capturé en Pegaso, a 10,400 millones de años luz, o sea, que la luz salió de allá hace 10,400 millones de años y le estamos viendo el objeto como él fue hace 10,400 millones de años. Son cosas interesantísimas. Y cómo en todo el cuásar que está detrás de una gran masa intermedia, que en realidad es una galaxia, cómo aparece cuatro veces, cuadruplicado, por efecto
de la lente gravitacional, por efecto de la curvatura que sufre la luz en presencia de esas grandes masas, ¿verdad? Y cómo todo esto ha sido predicho por la teoría general de la relatividad. Entonces uno está viendo en vivo y a todo color esas predicciones de la teoría general de la relatividad. Entonces eso es interesantísimo, ¿verdad? Son cosas muy, muy asombrosas realmente que se pueden hacer. Luego también el cuásar doble es un cuásar que está en Osa Mayor. Entonces ese cuásar es doble porque aparece duplicado, pero en realidad el cuásar verdadero no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo son dos imágenes virtuales de ese cuásar que aparecen por efecto de esa gran masa que está ahí intermedia, que es una galaxia, y entonces como la curvatura del espacio-tiempo hace que veamos el cuásar en dos posiciones diferentes, y en realidad es como una imagen gemela del mismo cuásar, pero que realmente ninguna de las dos existe, ¿verdad? En ese momento, porque las estás viendo, son virtuales. El cuásar original está detrás de la galaxia. Entonces todas esas cosas son interesantísimas. Y bueno, y leyendo un poco, uno lee, y cuando Einstein en 1936 decía, bueno, estos son efectos que ahí están y que son predichos por la teoría general de la relatividad, pero ustedes olvídense que eso lo van a poder ver nunca. Y sin embargo, 100 años después, con equipos de aficionados del patio de la casa, estás capturando ese tipo de objetos. Eso es como alucinante. Sí. Muy alucinante, sí. Es alucinante realmente. Sí. Y cómo todas las predicciones, o muchas de las predicciones de la teoría general de la relatividad, se han ido cumpliendo poco a poco, ¿verdad? ¿Lo has visto? ¿Cómo ha sido todo el corrimiento al rojo gravitacional, por ejemplo, en las estrellas cercanas al agujero negro masivo, supermasivo que tenemos en el centro de la galaxia, el Sagitario A? Ese tipo de cosas. ¿Cómo se han ido dando todas estas predicciones, cómo se han ido comprobando, ¿verdad? Las ondas gravitacionales también predichas en aquellos años con aquellas teorías, y sin embargo, hasta ahora, 100 años después, estás comprobándolas. Entonces, esas son cosas que a mí realmente me alucinan, me asombran. El portento de mente de esta gente que ha generado ese tipo de teorías, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí es donde más fácil uno lo ve, que Einstein decía, bueno, es más importante la imaginación que el conocimiento, porque para él todo fueron ejercicios mentales, experimentos mentales para llegar a formular sus teorías. Entonces dice uno, puña, es que esto de veras es alucinante. Sí. Oye, y a ver, tú al final tienes un equipo que tú mismo estabas calificando de aficionado. Al final no es una abertura increíblemente grande, más bien es estándar, ¿no? 8 centímetros. Sí, claro. Y trabajas con cámaras reflex, aunque una esté modificada, pero no dejan de ser cámaras que en principio no son dedicadas a astrofotografía, con lo cual al final tienes un setup, bueno, pues como muy estándar, pero dista mucho de ser un equipo muy sofisticado, ¿verdad? O semiprofesional. Sí. En ese sentido, ¿hay algún tipo de objetos o de retos a los que le tengas ganas y que a lo mejor un equipo de aficionado como el tuyo y como el de muchos otros está al límite? Mira, yo pienso que sí, podría uno pensar en más abertura. Sin embargo, como te decía Pep, el sitio de observación que yo tengo que bajar los equipos unos 50 metros donde hice un planché y que es donde coloco todo. Entonces, posiblemente, yo no tengo observatorio, posiblemente para mí va a ser muy, muy complicado estar jalando esos grandes pesos o caminando esos grandes pesos, hacia donde, desde donde yo observo. Entonces yo creo que va a ser bien difícil que yo pueda pensar en qué sé yo, en una abertura de 12 pulgadas o 10, 12 pulgadas, porque son equipos. Pero más que la abertura, Emilio, yo lo que te preguntaba es a ver si hay algún tipo de objeto o quizás son, yo qué sé, una magnitud en concreto o algo que casi se te escape y que sea un reto para el equipo que tienes tú. Mira, por ejemplo, qué sé yo, cuando hay algunas supernovas que son bastante tenues, arriba de 18 magnitudes, arriba de más 18, 19, pues ya me cuesta muchísimo poder llegar ahí. Entonces, pero la mayoría de las cosas que hago, pues con ese equipo saco la tarea, como dicen,
porque date cuenta, cuando estás hablando de magnitudes arriba de 16, de 17, pues son objetos muy tenues y aún así logro capturarlos, con algunas veces con dificultades, pero logro capturarlos. Cuásares que están por allá también muy débiles, entonces, pero yo creo que básicamente para poder hacer más y subir un poco más esa magnitud, la magnitud de esos objetos, pues, tendría que tener mayores aberturas o cámaras más sensibles, y entonces, bueno, tal vez en algún momento podría ser, tal vez es lo que he estado pensando, en una monocromo para poder hacer capturas de objetos un poco más tenues, pero de momento, Pep, como te digo, es una simple visión y bueno, creo que todo lo que, las metas que me he trazado, casi que todo lo he ido logrando, porque tal vez el corolario de todo podrían ser estos lentes gravitacionales y bueno, ya tengo un par de lentes gravitacionales que no dejan de ser una cosa bien interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, y por objetos no quedaremos, porque tampoco nos lo vamos a acabar, ¿no? O sea que hay objetos para días. Mira, sí, lo que pasa es que ya, digamos que, por ejemplo, tomando en cuenta, por ejemplo, galaxias, las galaxias cada vez van siendo más distantes, más tenues, y bueno, y entonces ya las cosas, pues en realidad, como te decía, son como recuerdos de por donde voy pasando, porque son fotografías que no son nada espectaculares, pero sí son muy importantes. Y es que no es tanto la espectacularidad de lo que se observa o de lo que se captura, sino como el hecho de saber qué es lo que uno está capturando y qué es lo que uno está viendo. Eso es lo interesante de todo, ¿verdad? Sí. Porque algunas veces esas fotos de revista que ves que son bellísimas, que son preciosas, pero significa meterle una cantidad de trabajo a eso y hacer capturas por muchas horas. Yo eso no lo puedo hacer y aunque esas fotos me encantan y me gustan, pues no son mi prioridad, porque realmente las limitaciones que tengo no me lo permiten, y aparte de eso, mis intereses han ido siempre por otro lado. Capturando ese tipo de objetos así, ¿verdad? Un poco más complicados, más difíciles, cosas que prácticamente muy poca gente captura, entonces yo por ahí es por donde siempre he andado. Muy bien. Y por cierto, a nivel de procesar imágenes, ¿cómo trabajas? ¿Con qué software utilizas? Mira, en realidad es muy sencillo también, con el DSS, Deep Sky Stacker. Con eso hago los apilados de las imágenes y luego, bueno, y las paso a Photoshop y ahí hago, digamos, el contraste y ese tipo de cosas, ¿verdad? El equilibrio de curvas y ese tipo de cosas. Pero realmente no es mayor cosa lo que hago en cuanto a procesado, porque realmente ese no ha sido tampoco mi gran interés. Yo sé que hay programas mucho más versátiles, mucho más potentes como PixInsight, por ejemplo, pero eso ya es cuando la gente ya se metió un poco más en la parte artística de la astrofotografía, ¿verdad? Cuando tienen ese tipo de objetos muy bonitos y esos grandes colores y haciendo esas mezclas de paletas y toda la cosa, pero yo por ahí no creo que me dé por ese lado, realmente. Perfecto. Una cosa, para la gente que quiera ver o conocer más de todo lo que haces, entiendo que la referencia es Facebook, tu cuenta de Facebook. Ok, sí, exactamente. Emilio Mora Guzmán, así me van a encontrar en Facebook. Perfecto. Y prácticamente, como te decía, hay fotos diarias, prácticamente a diario estoy publicando nuevas fotos. También me da un poco por la microfotografía, entonces también por mi formación un poco biológica, pues hago bastante microfotografía a través de microscopios, entonces ahí también van a encontrar ese tipo de cosas. Yo formo parte de la asociación también, Asociación Costarricense de Astronomía, que se llama CODEA. Entonces, ahora estamos reestructurando un poco la página y a corto plazo, bueno, ya tenemos la galería activada y ahí también van a encontrar todas mis fotos también. Ahí me van a encontrar por Emilio Mora y van a poder tal vez ver las fotos y también que les pueda servir de orientación sobre qué pueden ir haciendo, ¿verdad? Los que están comenzando en esto. Muy bien. Esa es la idea. Perfecto, muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias, Emilio, y nada, encantado de haber charlado un rato contigo y a ver si mantenemos el contacto y nos hablamos más a menudo. Claro que sí, Pepe, ¿no? Y muchas gracias a ti por haber pensado y por haberme dado la oportunidad
realmente es de mucho provecho. Poder compartir un poco las cosas que uno hace, porque al final de cuentas vos sabes que esto es así, mucho es prueba y error, y es muy importante ir trasladando el conocimiento, lo poco que uno va haciendo a otras personas para que puedan hacer lo mismo y más de lo que uno ha podido hacer. Esa es la idea, Pep. Que estés muy bien y muchas gracias por tu invitación. Ahí estamos a la orden en lo que te pueda ayudar con todo. A ti, las gracias a ti. Muy bien, hasta luego, Pep. Muy bien, Emilio, un abrazo. Igual para ti, Pep. Muchísimas gracias por todo. Si te ha gustado el episodio y tienes alguna duda o sugerencia, deja un comentario en tu plataforma de podcasting favorita. Y si no, hasta el próximo episodio. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.